Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Me da gusto que todos están aquí despiertos, porque perdimos una hora de sueño, no de dormir esta noche. Y hermanos, si yo le pediría una cosa a Dios que en verdad no importara, sería que nos deshagamos de ese cambio de hora. Me arruina la vida, pero eso no importa. Lo que importa es que Dios está aquí. Él tiene un mensaje para nosotros. Y estamos ahora en la segunda parte de nuestra serie sobre el libro de Marcos. Una historia acerca de Jesús. Entonces busquen en sus Biblias Marcos capítulo 1. Hoy vamos a estar en versículos del 1 al 8. En la parte de atrás de sus boletines hay un lugar, un espacio para escribir sus notas. Les animo que los guarden, porque si los guardan este año que viene van a tener una serie completa para poder repasar. O si traen su diario aquí los domingos, los que usan su vida personal, pueden ahí grabar también el mensaje de Dios y tienen todo en un lugar también. Eso sí cuenta. Pero hermanos, vamos a repasar rapidito la semana pasada. Empezamos la serie, una historia acerca de Jesús. Y repasamos de quién era Marcos, que era un discípulo que trabajó con los apóstoles Pedro y Pablo, y que él, aunque no empezó bien, él pudo terminar bien. Una lección para nosotros, aunque él empezó un viaje misionero y él entonces se regresó a casa en la segunda oportunidad, el apóstol Pablo no lo quería llevar, pero Barnabás sí lo llevó. Bueno, después, unos años después, vemos que sí, él fue útil para Pablo, para Pedro, y aunque él quizás falló, él perseveró, siguió adelante y Dios lo pudo usar. Y también aprendimos otra lección, que nuestras limitaciones no impiden ser usado. Aunque Marcos era limitado, no era muy educado, Dios lo usó para escribir el Evangelio de Marcos. Y ahora es parte de la Biblia. Y vemos que no importa las limitaciones humanas, nuestras propias limitaciones, si nos entregamos a Cristo y nos dejamos ser usados por Él, podemos lograr cosas increíbles por su gracia. Hoy entonces empezando versículo 1 sobre el libro de Marcos. El mensaje se titula El Principio. Y vamos a ver los versículos de 1 al 8. En verdad, hermanos, lo más que yo he preparado para esto, podemos tomar un mes, solamente los primeros 8 versículos. Y entonces lo que vamos a repasar hoy nomás son unos puntos fuertes, pero no se puede repasar todo. Queremos terminar el libro en un año, no en 10. Y entonces, puestos de pie, vamos a leer Marcos capítulo 1, del 1 al 8. Puestos de pie, reverencia a la palabra de Dios. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. Ustedes sigan en su Biblia. Dice así la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino. Voz de que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Hay unas 3 palabras en que queremos enfocar en versículo 1. Este es el principio de la historia acerca de Jesús. En capítulo 1, Marcos nos dice todo lo que se va a cubrir en el libro completo. Y Marcos va a desarrollar versículo 1 de Marcos, el resto del Evangelio de Cristo.
Y la primera palabra es principio. El principio, hermanos, es la primera palabra del libro de Marcos. Es como un eco de Génesis 1:1. Es la primera palabra de la Biblia. En el principio, en el hebreo es principio, es la primera palabra. No había en él, es principio. En el griego también, primera palabra es principio. Todo empieza con Dios. Y veremos esto más en detalle aquí en un ratito. Pero así como Dios, todo empieza con Dios en el principio del tiempo, principio del espacio, de esta creación en Génesis 1. Aquí en Marcos, todo empieza también con Dios. Y luego dice principio del evangelio. Esa palabra, esta iglesia es una iglesia evangélica. Y muchos a veces se confunden o no está muy claro en sus mentes que es una iglesia evangélica. Es una iglesia que se enfoca en el evangelio. El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Es todo. Y las raíces es un uso secular. La palabra evangelio se usaba mayormente para declarar un acto, un hecho, algo que el emperador de Roma había hecho. Y se declaraba, buenas noticias, buenas noticias. El emperador tuvo esta victoria. Acabo de concluir esta campaña, buenas noticias. Y para eso se usaba. Era un enfoque en el pasado, en algo que ya se había cumplido o sucedido. Y tenía nada que ver con Cristo. Bueno, entra Marcos y los otros seguidores de Jesús que escribieron los 4 evangelios y empezaron una literatura nueva, única. Un libro escrito sobre la vida, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Entonces ellos adoptaron esta palabra y no solamente la adoptaron. Ahora cuando pensamos el evangelio no pensamos en Roma o el César, pensamos en ¿quién? Cristo Jesús, porque hemos tomado esa palabra para significar que sí hay buenas nuevas. Las buenas noticias ahora no son de algo que pasó en el pasado, algo que el hombre logró. Habla de un futuro para nosotros. El evangelio habla de algo para mañana, una promesa para nosotros. Y la tercera palabra que queremos enfocar, principio del evangelio de Jesús. Ahora en español tenemos Jesucristo. Jesucristo son 2 palabras unidas como una. Es Jesús el Cristo. Debe decir Jesús el Cristo, lo juntamos y decimos Jesucristo. Pero la persona de enfoque es Jesús. Y Él es el tema principal de todo el libro de Marcos. Él es el héroe de esta historia. Él es la persona en que todo gira alrededor. Y aquí Marcos 1:1, Él recibe 2 títulos. La primera es Cristo. Cristo es la palabra griega por Mesías. Mesías es hebreo, Cristo es griego. Jesús el Mesías. Mesías significa escogido por Dios, que va a salvar al pueblo de Dios. Iba a ser un hombre súper especial que Dios iba a mandar a Israel para redimirlos. Pero iba a ser un hombre, un profeta, según la mentalidad judía. Pero ahí llega algo muy interesante. El segundo título es Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora Marcos lo hace muy claro que el Mesías no es simplemente un hombre escogido por Dios. El Mesías es Dios. Y esto era algo muy nuevo, algo interesante, algo increíble para los judíos. ¿Cómo puede el Mesías ser Dios mismo? Era algo increíble. Y aquí vemos un poquito de cristología. Digan cristología. ¿Saben lo que es cristología? Simplemente el estudio de Cristo. ¿Quién Él es? Lo que hizo. Si estamos estudiando Cristo, estamos practicando cristología. Wow, pastor, no sabía que éramos tan inteligentes. Sí lo son. Estudiando Cristo, pueden decir ahora a su compañero de trabajo mañana, ayer yo estudié cristología. Y te van a mirar, oh,
wow, ¿te inscribiste en un seminario? No, yo voy a la iglesia. Y ahí aprendo de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Quién va a hacer eso mañana? Levante la mano. Gloria a Dios. Bueno, ahí estamos apenas en versículo 1. El versículo 1 te dice simplemente que, oye, el principio de las buenas noticias es Jesús. Y este Jesús es el prometido de Dios y también es Dios, y todo lo que sigue tiene que ver con esta persona, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Ay, qué historia tan interesante. Vamos a ver cómo sigue la historia. Ahora aquí vemos que ya empieza en versículo 2. En versículo 1, aquí vemos la manera que Marcos escribe. Él escribe de manera muy rápida. Él no pierde tiempo, él no lo hace bonito, él no pone florecitas. Es un camino directo de punto A punto B. Versículo 1, se trata de todo el libro de esto. Vamos a empezar versículo 2 y dice así: como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero. Es el segundo punto. Ya vimos aquí, versículo 1, el tema es Jesús. El segundo punto es el mensajero. ¿Quién es? Versículo 4, Juan el Bautista. No era porque Juan era bautista, es Juan el Bautizador. Le dieron ese nombre porque él bautizaba. Muchos piensan, él era bautista. No existía la iglesia bautista. En este momento no existía ninguna iglesia, no había nacido todavía Juan el Bautizador. Pero me gusta pues que tiene nombre bautista porque somos bautistas, pero bueno, eso tiene nada que ver. Vemos que este Juan el Bautista es enviado por Dios. En Isaías ya leímos: yo envío mi mensajero delante de tu faz. Esto era el plan de Dios. Aquí Marcos en versículos 2 y 3, él está mencionando Isaías 40, versículo 3 y Malaquías 3:1, y los juntó aquí juntos, y básicamente diciendo, oye, este es el plan de Dios. Esto no es algo que sucedió al último momento, no fue un accidente. Esto fue planeado 400, 500, 600 años fue escrito esas profecías. Y vemos que, aunque a veces de nuestra perspectiva se tarda Dios siempre cumple sus promesas. Las cumple a su tiempo. Y su tiempo es perfecto, es bueno, pero Él siempre es fiel. Y lo hemos escuchado esta tarde en nuestros testimonios. Pero algo muy interesante, ¿dónde está Juan el Bautista en versículo 4? Juan el Bautista apareció en el desierto. ¿Quién le gusta visitar el desierto? Ninguna mano. No es muy interesante el desierto. Y el desierto en Jerusalén, en la área de Israel, no es como Arizona que vemos cactus y cosas así. ¿Sabe lo que es el desierto en Israel? Piedras y arena. Y más piedras y montes, nada verde, ni una hoja verde. Parece ver que hay nada de vida, imposible vivir en el desierto en Israel. Pero el desierto es donde uno tiene un encuentro supernatural con Dios. En las Escrituras vemos que eso pasa todo el tiempo. En Éxodo, cuando Israel cruza el Mar Rojo, llega al desierto, ¿qué sucede en el monte Sinaí? Dios se les revela. Dios les da sus mandamientos. Él crea la cultura judía ahí mismo, en un instante. El profeta Elías era un super profeta que moraba en el desierto, aún durante una sequía. Él estaba ahí en el desierto. En el desierto vemos en el Antiguo Testamento que es donde la gente iba cuando quería escuchar la voz de Dios. Había una comunidad en el tiempo después de Jesús que vivía fuera de Jerusalén en el desierto. ¿Por qué? Querían estar cerca de la presencia de Dios, no en el templo, pero en el desierto. Juan el Bautista, mensajero de Dios, está en el desierto proclamando un mensaje divino. Y muchos dicen que este es como el segundo Éxodo. ¿Se recuerdan en Éxodo? Los que lo leyeron, estamos en el plan de leer la Biblia por año, ya hablamos varias semanas para atrás.
Pero cuando salió Israel estaba en el desierto porque habían cruzado el Mar Rojo, porque habían salido de Egipto, de la esclavitud. Bueno, ahora, este segundo éxodo espiritual, tenemos ¿quién? La esclavitud del pecado, que tiene todo el mundo esclavizado. Y tenemos ahora a Juan el Bautista que está bautizando ahí, predicando el mensaje de arrepentimiento para que la gente pueda conocer a Dios de una manera personal, de una manera íntima. Y el pueblo, si quiere escuchar este mensaje, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir al desierto. Tiene que dejar Jerusalén, dejar sus casas, sus costumbres, su religión. Tienen que dejar todo y hacer un viaje al desierto para escuchar a un hombre loco predicar. Interesante, porque Jerusalén es la ciudad santa, ¿no? Es el centro de la religión judaica. En Jerusalén está el templo que fue instituido por Dios para el perdón de pecados a través de los sacrificios. Era parte del antiguo pacto, pero ¿qué estaba sucediendo? El nuevo pacto se estaba acercando con la venida de Cristo Jesús y pronto el templo iba a ser obsoleto. Líderes religiosos también estaban en Jerusalén, aunque eran ellos llamados a llevar al pueblo de Dios a la presencia de Dios, estaban más enfocados en ellos mismos y en las cosas de afuera y nunca pensaban en el corazón y en amor para Dios, en amor para el prójimo. Era más de obras y de religión. La gente iba al desierto a encontrar Juan el Bautista y a través de él tenían un encuentro personal con Dios. Y ahí experimentaron algo nuevo, algo que nunca se hacía con los judíos, el bautismo de arrepentimiento. Y ese es el próximo punto, el bautismo de arrepentimiento. El bautismo en verdad era algo nuevo, era algo único de Juan el Bautista. El bautismo no se practicaba por los judíos, tenían ellos la práctica de lavamientos antes de comer y hacer ciertas cosas. Los sacerdotes también antes de ofrecer sacrificios tenían ciertos lavamientos, pero no era un bautismo, era algo diario, normal. Los que sí se bautizaban eran los gentiles. Cuando se querían convertir al judaísmo, lo podían hacer y para convertirse se tenían que bautizar. Entonces el bautismo era un acto de gran humildad para un judío, porque era algo solamente que los gentiles tenían que hacer. Entonces se tienen que humillar al nivel de un gentil. Y wow, los judíos y los gentiles, pues si leen el libro de Hechos, tienen mucho choque. Los judíos pensaban que somos el pueblo escogido de Dios, ellos no, para afuera. Estaban muy enfocados en ellos mismos, nunca entendieron que Dios los quiere usar para salvar el mundo. Pero gracias a Dios, cuando leemos a Hechos, Dios le abrió los ojos a Pedro, a los otros apóstoles, y entonces estamos aquí por eso. Pero vemos, regresando al bautismo, el bautismo era una preparación. No dice aquí en Marcos, pero cuando vamos en Mateo y Lucas, el mensaje era: arrepiéntense porque está cerca el reino de Dios. El reino de Dios se acerca. ¿Cómo nos preparamos? Con el arrepentimiento. Y eso es la cosa. Para uno prepararse para el reino de Dios, vemos que aquí Juan dice que nos tenemos que arrepentir. Y el bautismo de Juan era un símbolo externo del corazón arrepentido de los judíos que venían a él. Y el arrepentimiento es algo muy interesante, porque nosotros lo confundimos con los sentimientos, ¿no? ¿Cuántos aquí se han sentido mal cuando ven a alguien sufriendo? ¿Cuántos aquí hacen algo que saben que no debería haber hecho y se sienten mal? Ahora, ¿cuántos de ustedes se han sentido mal por algo y dicen: ay, pobrecito, ay, qué lástima, y después siguen su camino y nunca más le dan otro pensar? Yo he hecho eso, ¿verdad? Eso no es arrepentimiento. Eso es sentirse mal, sentir pena, remordimiento. Pero el arrepentimiento es una decisión de la voluntad.
El arrepentimiento es usar la cabeza, usar la razón, no los sentimientos, no las emociones. Y muchas veces nosotros no nos evaluamos bien, porque nos evaluamos sobre lo que sentimos. Por ejemplo, yo quiero ser mejor persona. Yo quiero ser una persona que ama a Dios. Yo deseo amar a mi vecino, a mi prójimo como a mí mismo. Yo deseo de ser una persona de fe. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y nos evaluamos según nuestros deseos y sentimientos. Ahora, ¿qué sucede si uno va frente a un juez y el juez te pide que te evalúes? No, soy buena persona porque yo me gusta esto, deseo el otro. El juez, ¿qué va a decir? No me importa lo que sientes, muéstrame lo que has hecho. Tus acciones te van a decir quién eres y si eres culpable o no. No importa cómo te sientes. Wow. Bueno, hacemos eso con Dios. Pero Dios, yo quiero ser buena persona. Dios, yo tengo ese deseo, estos sentimientos. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambiar de pensar y por extensión un cambiar de vivir. Literalmente es un 180. Estás caminando en esa dirección y luego te arrepientes y cambias y vas a esta dirección. Cuando uno se arrepiente, dice, esta manera de vivir no es correcta, es pecado delante de Dios. Yo voy a dejar de vivir de esta manera, voy a empezar a vivir de esta manera. Porque Dios me ha mostrado, yo he entendido conforme su palabra que esto es mal. Aunque se siente bien y miro para acá y siento que va a ser difícil, siento que voy a sufrir, siento que voy a dejar cosas que me gustan, pero no importa, yo me arrepentí de mis pecados y voy a seguir a Cristo. Y tiene nada que ver de lo que uno siente. Lo he dicho antes, no podemos dejar que nuestro corazón nos dirija. Tenemos que nosotros mismos dirigir a nuestro corazón. Porque el corazón, dice la palabra de Dios en Jeremías 17, nos engaña. Nuestro corazón nos defrauda. Nuestro corazón nos dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Porque el corazón está enfermo. ¿Se han encontrado con una persona que no puede decir la verdad? Aunque su vida depende, no puede decir la verdad, por la naturaleza es mentiroso. Yo he conocido gente así. Y es increíble. Y tú sabes que no pueden decir la verdad y le tratas de dar oportunidad, y por lo más que traten, no te pueden decir que el azul es azul y el rojo es rojo. Y ellos encuentran maneras de decir, no, pero es por esta razón, lo tienes que ver así. Y digo, no, hijo, no existe negro y blanco, piensan que es al revés. Nuestro corazón es así y todos los tenemos. Por eso la palabra de Dios dice que es luz, nos abre los ojos, nos enseña, nos instruye, nos corrige. Y por eso cuando el corazón recibe la palabra de Dios, nos sentimos, eso es difícil, eso es duro, pero ¿por qué? Porque el corazón es malo. Si la palabra de Dios es la palabra de Dios y lo creemos, lo afirmamos, porque es que cuando la escuchamos y va en contra de lo que sentimos, te lo tengo que pensar, lo tengo que orar. ¿Sabes qué? Vuelvo a pensar mañana porque ahorita estoy muy ocupado. No. Una persona que sintió remordimiento pero nunca se arrepintió era Judas Iscariote. Tenemos que sentir, no mal, pero tenemos que decidir, ya no quiero más. Es como una dieta. ¿Cuántos de aquí están subidos de peso? No levanten la mano, somos todos. Y cada vez que nos paramos ahí para medir nuestro peso, ¿por qué me comí ese taco extra?
Ay, ¿por qué escogí harina en vez de maíz? Ay, ¿por qué me comí esa nieve tan tarde? ¿Por qué me comí la nieve? Y nos sentimos mal, remordimiento. Pero si no cambia nuestra manera de actuar hoy, de nada nos sirve sentirnos así. Y por eso nadie pesa lo que debe de pesar. Porque nos vamos por lo que sentimos y no lo que es correcto. Me incluyo, soy el primero en la fila, me peso ahí y digo, hoy va a ser mejor. Mentiras. Mañana va a ser mejor. Bueno, ¿hasta qué punto? Y por eso a veces aún, vamos a ir con el doctor para que el doctor le diga que tiene que comer mejor, que tiene que hacer. Oye, ¿no sabemos ya? ¿Qué más te puede decir doctor de lo que ya no sabes? Tienes que perder peso, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien. Vamos a pagar el copay para que nos diga eso. Vamos a empezar a poner en práctica lo que ya sabemos. Eso es arrepentimiento. Te sientes mal por no leer tu Biblia, orar más, por no ser fiel a Dios, por no pasar más tiempo con tu familia, por no hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas y sabes, pero algo te detiene. Pero amo a Dios porque lo siento en mi corazón. Sí, pero Jesús nos ha enseñado, conocerás el árbol por su fruto. Una palabra aquí que tiene nada que ver con mis notas. Sí, Jesús dice, no juzgues. De manera que tú eres juzgado o tú juzgas, serás juzgado. No dice no juzgues, pero si tú juzgas, te van a juzgar de la misma manera. Pero últimamente Dios es que juzga a todos. Pero Jesús sí nos enseña a evaluar fruto. ¿Cómo conoces si un árbol es un árbol de manzanas o de naranjas? Mirando ¿qué? El fruto. Tú puedes ver, tienes que ver para poder escoger si quieres manzanas o si quieres naranjas. ¿Quieres un árbol de bananos o de coco? ¿Cómo vas a evaluar? Tienes que ver el fruto. Somos llamados a evaluar el fruto y ver si esa persona en verdad vive lo que dice o no. El punto es este. Hay muchos ejemplos, pero si no hay arrepentimiento, no hay cambio en la vida de uno. Y tenemos que predicar ese mensaje, tenemos que aceptar ese mensaje y ser honestos, no con lo que solamente sentimos, pero que nosotros vemos en el espejo. Porque lo que yo en el espejo es lo que todos ven. ¿Se dan cuenta? Yo puedo esconderme en mis propios ojos lo que yo veo, pero mi esposa ve, mis hijos ven, mis compañeros de trabajo ven, mi familia ve. Y yo me voy a tapar los ojos como un niño, jaja, estoy escondido, no me ves. ¿Han visto los niños jugar ese juego? Cuando tienen 2 años es divertido, cuando son adultos es triste. Todo esto sucedía, recuerda, ¿dónde? En el desierto. En el desierto. Fuera de las costumbres, tradiciones y lujos de la ciudad. Y llegamos al último punto, el más poderoso. Dice el versículo 7, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Juan el Bautista era famoso, súper famoso. Toda la región de Judea, de Jerusalén y de Galilea, Jesús vino de Galilea, estaba viniendo a Juan por el poder de su mensaje. Quizás curiosidad por la manera que se vestía, quizás por su dieta de langostas y miel silvestre, quién sabe. El punto es, el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba predicando la palabra, la gente venía a escuchar y se bautizaba arrepentidos. Y él tenía muchos discípulos, unos se fueron con Jesús, muchos se quedaron con él. Y vamos a ver que él tenía, los discípulos de Juan y de Jesús tenían un poco de desacuerdo sobre el ayuno y otras cosas. Y también en Éfeso, cuando Pablo llega ahí, él encuentra discípulos de Juan. Y no sabían de Jesús. Y les tenía que enseñar más. Entonces Juan era popular,
famoso, lleno del Espíritu Santo. Hasta los líderes del templo venían, ¿eres tú el Cristo? Tenían duda. De manera que él predicaba y como la gente venía, él dijo, no, yo no soy. Entonces vemos que, ¿cómo sería si Juan el Bautista estaría aquí hoy en día? Empecé a pensar eso. Bueno, pues yo creo que él sería como un hombre raro, predicando en Kansas. ¿Qué hay en Kansas? Nada. Un hombre predicando y la gente se da cuenta y es tan increíble su mensaje que todos de Canadá, de Estados Unidos y México están manejando y volando a Kansas para escuchar a este hombre hablar. Es tan increíble su mensaje, hay tanta esperanza de un comienzo nuevo que todos quieren escuchar. Hoy en día hay nada así. Los mejores evangelistas tienen que ir a un circuito a las ciudades y ahí encuentran gente, pero nadie va a Billy Graham. Él tiene que ir a las ciudades principales, o Dios Moody igual, otros evangelistas iban a las ciudades y venía la gente, pero no estaban predicando un lugar y venían de todo alrededor a él, como Juan el Bautista. Y aunque él es tan famoso, lleno de poder, él dice, mira, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. ¡Wow! Recuerda todo lo que hemos visto sobre la magnitud de Juan el Bautista, pero él sabía su lugar. Él sabía su propósito y se sometió a su rol. ¡Qué ejemplo! Él tuvo todo ese poder y se mantuvo humilde delante de Dios. Dios le bendiga, hermanas. Él dice, no solamente más poderoso, viene alguien que es más digno. Ni yo le puedo quitar sus sandalias. En esa cultura, el siervo que le quitaba las sandalias al amo era el siervo más bajo. Y casi siempre eran gentiles porque los judíos no se quieren ensuciar. Pero Juan el Bautista, con toda su fama, dijo, yo ni soy digno de eso. ¡Wow! Y no solamente eso, él va a dar un bautismo mejor. Yo bautizo con agua, pero el que viene tras mí es más poderoso, más digno y dará un bautismo mejor. Yo de agua, él del Espíritu Santo. Wow. ¿Quién puede bautizar con el Espíritu Santo? Solo Dios. ¿Qué estaba diciendo Juan el Bautista aquí? Otra vez mostrando la deidad de Jesús, que Él es Dios. Entonces, ¿qué vamos nosotros sacar de todo esto? Ya hemos visto la historia de Juan, que Dios lo preparó antemano, que le está predicando el evangelio, el arrepentimiento. Todos están viniendo, se están separando de la ciudad para ir al desierto. Tengo aquí unas 3 cosas, pueden ver muchas más, pero aquí unas 3. Número 1, separación. ¿De qué o de quién te tienes que separar? La gente se humilló y se separó de Jerusalén y sus costumbres para empezar una vida nueva con su relación con Dios, una etapa nueva. Nosotros también nos tenemos que separar de ciertas cosas para recibir el reino de Dios. Ciertas maneras de pensar, maneras culturales que hemos visto enseñado por nuestros padres, abuelos, lo que vemos en la sociedad alrededor de nosotros, y decimos, pues parece bien, pero delante de Dios no está bien. Ciertas cosas que hacemos por tradición o costumbre, ni sabemos por qué lo hacemos. Pues porque lo hago. Porque me enseñaron así. Ok, pero ¿por qué lo haces? Porque te enseñaron así, no es una razón. ¿Qué dice Dios sobre eso? El autor de la vida. Que Él dirija nuestras costumbres, que Él transforme y redima nuestra cultura, no la comadre o el compadre. Nos tenemos que separar de esas cosas que impiden el reino de Dios llegar a nuestro corazón. Nos tenemos que arrepentir. Muchas veces decimos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Bueno, ya hemos visto que cuando se arrepiente, cambia. Y tenemos que arrepentir y confesar nuestro pecado. Dios
perdóname porque yo estaba pensando como mi mamá o mi papá. Estaba pensando como el resto de mis compatriotas y no como tú quieres que yo piense. Es confesar su pecado y reconocer que aunque yo soy de esta cultura, sea esta u otra, lo que sea, hay cosas buenas, pero lo malo me tiene atado, Señor. Me arrepiento y líbreme de las cosas malas de mi cultura, de mis tradiciones, de mis costumbres. Agarra lo bueno y deja lo malo. Cada cultura tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Las cosas que agradan a Dios y las cosas que no agradan a Dios. No queremos una cultura hispana, queremos una cultura cristiana. Segunda cosa que podemos poner en práctica es el desierto. Alza tus ojos a Dios cuando estás en el desierto. Quizás estás en un desierto ahorita mismo en tu vida. Y si no estás, vas a llegar un día. Y nosotros en nuestra cultura y pensar, ay, el desierto, ay, ay, ay. Pero los judíos lo miraban de manera muy diferente, más saludable. En el desierto donde se encuentra Dios. En el desierto es donde vemos su fidelidad. En el desierto donde se escucha su voz más claramente. Es en el desierto que uno está sin agua, sin comida, solo. Pero Dios hace pan caer del cielo. Él hace agua salir de la peña y Él nos habla. Wow. Y cuando estamos en el desierto es cuando nos damos cuenta de lo que en verdad necesitamos. Necesito provisión, necesito esto, mi cuerpo necesita, mi familia necesita esto. Y miramos a todas las cosas, la listota larga que necesitamos. Pero cuando estamos en el desierto y perdemos todo, estamos sin opciones, nos damos cuenta que en verdad solamente necesitamos una cosa. Y no es una cosa, es una persona. Necesitamos a Dios. Porque Dios puede ser provisión, caer del cielo. Él habla y el mundo existe. ¿Necesito yo mandado o necesito a Dios? Cuando estamos en el desierto vemos las cosas más claras. Entonces no menosprecien cuando están en el desierto. Denle gracias a Dios. Alcen sus ojos a Dios. Dice, Dios, estoy en un desierto. Estoy seco, perdido, solo. Pero yo sé que tú estás aquí. Señor, que tú seas mi todo. Y van a ver las ventanas del cielo abrir. Y la tercera cosa que podemos nosotros hacer es ser como Juan el Bautista. Predicar el mensaje del arrepentimiento. Darle la esperanza verdadera a nuestros seres queridos. Recuerda, si uno no se arrepiente, no puede entrar en el reino de Dios. Si le decimos a la persona, ten fe en Dios, es un mensaje incompleto. Tenemos que decirles, eres pecador y te tienes que arrepentir y poner fe en Cristo Jesús. Necesitamos las dos. O si no, es un mensaje incompleto, es la semilla incompleta y no produce lo que deseamos en la vida de nuestros seres queridos. Juan preparó el camino para el Mesías, el Hijo de Dios. Nos toca a nosotros proclamar el Evangelio a nuestro círculo de influencia, a nuestra casa. La palabra de Dios en Hechos habla del oikos, eso es nuestra casa, nuestro círculo de influencia. Nos verán como Juan el Bautista, un poco locos. Nos van a ver como una persona vestida de pelo de camello con un cinturón de cuero comiendo langostas y miel silvestre. Van a pensar, no hombre, ese aleluya. No hombre, solo habla de su Dios y su religión. No, mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mis hijos son locos para Cristo. Gloria a Dios si dicen eso. ¡Wow! ¿Qué testimonio sería eso? Que cuando ven tu rostro saben que van a escuchar de Cristo en vez de la política, en vez de la miseria de este país o mi situación.
pero van a escuchar de Cristo. ¿No creen que eso traería gloria a Dios? ¿No creen que Dios puede usar ese testimonio para que sepan que la cosa más importante en tu vida y que debe ser en la vida del otro es Cristo? ¡Wow! Juan el Bautista sí estaba un poco medio loco. Quizás unos fueron por curiosidad, pero cuando fueron a verlo, vieron el poder de Dios en él. Y que así sea para cada uno de ustedes aquí y para mí. Vamos a ponernos de pie. En un momento va a salir una alabanza y durante ese tiempo yo estaré acá al frente para orar con cualquier persona que quiere pasar, para orar simplemente por cualquier necesidad. Si quiere recibir a Cristo, pueden pasar al frente a orar aquí mismo con su Dios. El altar está abierto. Pero vamos a nosotros recordar que aquí está el principio del Evangelio de Jesús, el hombre escogido por Dios, el Hijo de Dios, viene a salvar de nuestro pecado y dejarnos y permitirnos entrar a su reino. Nos arrepentimos de corazón. Si tú te quieres arrepentir y entrar al reino de Dios, solamente di estas palabras: y Dios, yo me arrepiento de mi pecado. Yo he entendido que soy pecador, y si yo no me arrepiento no puedo entrar al reino. Te confieso mis pecados y pongo mi fe en Jesús, tu hombre escogido y tu Hijo. Y yo sé que Él me ama y que en Él me perdona mis pecados. Ayúdame a vivir para Cristo el resto de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Con todo poder, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor.